se cumple uno de los objetivos que se plantearon durante la comisión, y era que la participación de la iniciativa privada con la iniciativa pública. En este caso, un ofrecimiento que nos hizo el Salón de la Cerveza para realizar una cerveza conmemorativa, como se ha realizado otro tipo de bebidas tradicionales como el fondillón o como el vino, y yo creo que hoy vamos a tener una ocasión para disfrutar no solo esta cerveza, sino también de una propuesta muy interesante sobre la historia de la cerveza. Sin más, os dejo con Eva García, concejala del Quinto Centenario, que os presentará. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a ser breve porque creo que llevamos bastante tiempo de retraso. Pues yo unirme a las disculpas que os ha dado Pepe Ayelo, comisionado del Quinto Centenario. Pues yo agradecer enormemente tanto a José como a Toñi este ofrecimiento que nos han hecho desde el Refugio de la Cerveza. Sabéis que Carlos V era un gran amante de la cerveza y de hecho se trajo a él porque los reyes por lo general solían beber vino. Nosotros nos centramos más en el fondillón de nuestra tierra, con unas propiedades curativas. De hecho, lo utilizaban los marineros, como ya sabemos, para todo el tema de prevenir sobre todo el escorbuto. Y el ofrecimiento que nos hicieron, pues para nosotros la verdad es que no habíamos pensado en hacer un acto donde presentáramos una cerveza, pero creo que era digno y creo que también tiene su cabida en este Quinto Centenario. Yo siempre digo que el Quinto Centenario del título de Ciudad de Villena es para todo y lo tenemos que celebrar entre todos. Sí que es cierto que teníamos unas actividades programadas, pero ya queda poquito de este aniversario, y aún invito a la ciudadanía pues que si alguien como Toñi y José pues quieren acercarse a nosotros y proponernos algún tipo de actividad, pues nosotros estaremos encantados de escucharlos y si lo podemos llevar a cabo, pues como este ofrecimiento que nos hicieron al Quinto Centenario pero en cerveza, pues nosotros encantados de acogerlos y de realizarlo. Sin más, yo creo que todos hemos venido aquí para ver la imagen que tiene la botella que han realizado el Refugio de la Cerveza, y yo creo que es hora de que lo dejemos a ellos, que nos lo presenten y que luego lo probaremos, ¿verdad, Toñi? Luego lo probamos. Pues luego lo probaremos, y muchísimas gracias a todos ustedes por venir y acercarse a este acto del Quinto Centenario del título de Ciudad de Villena. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Voy a ser muy breve. Decir que somos más villeneros o tanto como la Puerta Almansa y que queríamos dejar nuestra huella en algo tan bonito y tan simbólico como esto. Dar las gracias a todos y todas los que estáis aquí, pero sobre todo dar las gracias a David y Fernando, que se implicaron desde el primer día, uno aportando ideas, el otro plasmando esas ideas, y ha sido como si llevasen toda la vida trabajando juntos con nosotros. Y bueno, dar las gracias también a David de Quatre Pedres, un local cervecero de Badalona, un apasionado de la cerveza como nosotros, pero además un apasionado de la historia, y que tiene dos historias muy chulas referentes a la cerveza, vinculadas a la cerveza. Una de ellas vinculada a el amor de Carlos V, no sé si os suena de algo, por la cerveza. Era como, David, tienes que venir a casa, y aquí lo tenemos con su equipo. Dicho eso, dejo que Toñi os cuente la cerveza que hemos elaborado como maestra cervecera que es, y vamos avanzando para que nos cunda esto. Gracias a todos y todas. Hola, buenas tardes. De nuevo agradecer a todos los que habéis confiado en nosotros. Vale. Pepe, Eva, gracias por confiar en nuestras locuras que a veces tenemos. Y bueno, la verdad que esta locura, cada vez que miro la etiqueta me hace llorar. Y cuando ahora nos la cuenten Fernando y David, a vosotros seguro que también. Y bueno, espero que también cuando la probéis
Hemos decidido hacer una cerveza, pensamos qué cerveza podría beber Carlos V. Es una cerveza oscura, entonces la cerveza no era cerveza clara porque no podían controlar el tiempo de tueste, entonces eran cervezas oscuras. Entonces hemos hecho una brown ale, una cerveza oscura. Subimos a un poquito más de grados, con un poquito más de cuerpo, toques un poco a café, a cacao, un poquito carbónico para que sea fácil y digestiva. Entonces creemos que es la cerveza que Carlos V tomaba cuando llegaba de sus cacerías y se tomaba una buena cerveza. Así es que esperamos que la degustéis, que la disfrutéis. Hemos hecho solamente en honor al quinto centenario 500 botellas. Así es que si todos queréis tener una en vuestra casa, pues las podéis luego adquirir ahí, la parte menos romántica, pero si queréis una botella están ahí luego a la venta. Así es que de nuevo gracias Pepe, gracias Ayuntamiento, gracias Eva, gracias por confiar en nosotros y esperamos que os guste. Y os voy a dejar con Fernando y con David, que brevemente nos van a contar el porqué de todo esto que veis aquí. Gracias. Muy bien, pues sigue cambiando bien el foco. Bien. Gracias a todos por venir. Y básicamente lo que nos toca a nosotros explicar es qué es lo que estamos viendo aquí. De hecho, yo nunca había trabajado con Fernando, pero debo reconocer que me ha dejado totalmente sorprendente porque yo le volcaba un montón de información y él ha sido capaz de reflejarlo en esta etiqueta de aquí. Todos los elementos que tenemos aquí están en Villena. Y todos los elementos tienen un porqué, ¿de acuerdo? Lo primero que tienen que tener en cuenta, que normalmente se hace un estudio iconográfico. Nosotros hemos hecho un estudio iconológico. ¿Eso qué es lo que es? Pues básicamente, qué es lo que significa y por qué está ahí, que nunca iba al azar. Y como digo siempre, para hacer este tipo de cosas tienes que saber algo de historia, tienes que saber algo de arte, tienes que saber algo de mitología, también tienes que saber algo de religión, un poquito de diseño y lo más importante, teatralidad. Porque necesitamos un relato para entender ese concepto. Algunos artistas escribieron ese relato. Aquí en Villena no lo escribió. Y utilizando el trabajo previo que hicimos con Ecos de la Memoria, buscando el significado iconológico, creamos esta etiqueta. Bien, voy a ser breve. De hecho tengo aquí una forma de medir el tiempo y para ello quiero que viajen ustedes conmigo en el tiempo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando viajamos en el tiempo es tener precauciones. Así que tenemos los dos nuestra particular medida de San Benito, la cual tiene unos iconos, el símbolo de exorcismo para protegernos del diablo, por una razón muy sencilla. Cada vez que se menta el diablo hay que protegerse. Y fiel a mi costumbre, que le digo a los recreadores históricos, cada vez que llegamos, con todo su permiso, les voy a robar 8 minutos de tiempo, nada más. Muy bien. Lo primero que tienen que tener en cuenta de la etiqueta, ¿qué es lo que hay en el centro? En el centro de la etiqueta lo primero que pueden decir ustedes que es el diablo. No, no es correcto. No es un diablo, es el paposileno. El paposileno es el sátiro más viejo de todos. Es básicamente el que más bebe, el que mejor canta, el alma de la fiesta y el que, por qué no decirlo, el que más ninfa es capaz de seducir. Es decir, cada vez que se hacía una fiesta había que poner un paposileno en esa fiesta. Porque además es el hijo adoptivo de Dionisio, que es un dios que resucitó y que protegía a los seres humanos. ¿Dónde está el paposileno? Básicamente el paposileno está en la verja de Santiago. Cuando entramos a la iglesia de Santiago y vamos a entrar al altar, está aproximadamente a esta altura. Y por ser rápido, porque podría tirarme a una hora, ¿cómo es posible que la Santa Inquisición española permita poner esa figura ahí en medio, justo al lado del altar? Pues básicamente porque los cristianos mediterráneos son mucho más abiertos que los cristianos atlánticos, o por decirlo de otra manera, todos los cristianos del arco mediterráneo son conscientes que vienen del mundo griego y romano y por lo tanto lo respetan. Ahora venimos a la parte de abajo de nuestro particular paposileno. De hecho, si fuéramos griegos, este sería el icono de nuestra fiesta. Cuando bajamos bajo, lo que vemos son, ustedes dirán, 2 querubines. Bueno, no son querubines, están copiados de la iglesia de Santa María. De ahí hemos puesto el 500. No son querubines porque el querubín, como muy bien sabe Fernando, es un ángel que tiene el tamaño de una montaña, 4 alas, el cuerpo
formas, una de halcón, una de águila, una de buey, otra de ángel, de ser humano y otra de león. Y conforme estamos delante de ellos arderíamos automáticamente. Así que no es un querubín, es un ángel y punto. ¿Y qué hemos puesto debajo? Hemos puesto 500, 1525, 2025, por una razón muy sencilla. No podíamos poner 500 en latín porque es una letra D. Tampoco podíamos poner una V porque en latín 5 se dice quinque, quintus. Entonces hemos puesto lo mismo que hizo Pedro Marco, un 500 y 1525, 2025. Por una razón muy sencilla, para saber cuál es nuestra época. No acabemos en la prehistoria o la Edad Media. Así sabemos que realmente estamos desde la Edad Moderna, que es con el descubrimiento de América, hasta la época actual. Y ahora, permítanme que les diga que está a los lados de la etiqueta. ¿Ven dos hombres fortachones con barba? Bien, automáticamente decimos de forma instintiva que son tritones. Hay un problema, no pueden ser tritones porque los tritones en el Renacimiento no tienen una cola, tienen dos. De hecho, en la Virgen de Santiago hay un tritón tocando una concha, que es lo que tiene que hacer un tritón. Entonces, cuando uno se pone a barajar quiénes son esos dos gigantes que hay, lo primero que hace es buscar a ver si son dioses. No pueden ser dioses porque no está el símbolo de los dioses. Si fuera Zeus tendría un águila, si fuera Neptuno tendría un caballo, Atenea tiene un búho y por ejemplo Artemisa tiene un ciervo. Entonces, ¿qué son? Pueden ser gigantes porque los gigantes tenían cola de serpiente. Tampoco pueden ser gigantes porque al final tendría que salir una serpiente de su cola. Así que solo pueden ser dos cosas: titanes. Titanes a medio formar. ¿Por qué a medio formar? Porque en el Renacimiento las hojas de acanto, que se pueden encontrar en todos los monumentos renacentistas de Villena, en Santiago están los capiteles en diferentes fases, en Santa María lo recubre completamente, y en la fachada del ayuntamiento es, digamos, el caldo de cultivo del cual se crean los mitos. Entonces, si son titanes, ¿qué titanes son? La respuesta la tenemos en el abdomen. Uno tiene unas alas, el otro tiene una concha. Por lo tanto, los titanes son Océano, el cual tuvo 6.000 hijos, 3.000 de ellos son los ríos, y Atlas. Es decir, la fachada del ayuntamiento está sujetada por los titanes, Océano y Atlas. Y por supuesto, agarrando las hojas de acanto, que es lo que les da la vida, lo que les permite formarse, básicamente. Y aquí llegamos a un punto bastante curioso e interesante, que creo que Fernando ha tenido muy buen acierto. Como ven, a la diestra de la etiqueta hay una pequeña frase: Cruz Santa Simit Lux, que significa que la Cruz Santa sea mi guía. ¿Qué tenemos en esa parte de la etiqueta? Tenemos, en primer lugar, que más destaca, es una ánfora. El ánfora significaba el símbolo de prosperidad para Roma. De hecho, los desfiles se desfilaban con una ánfora que podía estar llena de vino, de joyas, de cebada o de trigo. Es decir, el ánfora significa la riqueza mediante el esfuerzo. De hecho, siempre hago la misma comparativa. En las atletas deportivas, ¿qué es lo que se entrega? Una copa. No es una copa, es una ánfora romana. Así pues, debajo de la ánfora veremos que hay un león. Tenemos que tener en cuenta que la simbología del león está en toda la Edad Media por dos motivos. En primer lugar, representa a Hércules, el héroe mitológico semidios que protege a los seres humanos. Y en segundo lugar, representa a Jesucristo, porque el león es el rey de los animales y Jesucristo es el rey de los hombres. Además, que tiene la capacidad de resucitar. Y luego, otro detalle que me encanta del lado derecho, que también está en la fachada del ayuntamiento, es un careto que hay que parece que está soplando. Está soplando 3 frutas maduras. Eso significa que es el viento Apeliotes, que es el que viene del sureste. ¿De dónde sopla el viento en otoño en Villena? Del sureste. ¿Y qué frutas están en el ayuntamiento? El membrillo, símbolo de pureza y de fertilidad. A los novios se les daba a comer un membrillo. La granada, símbolo de resurrección, y la uva, con la cual se obtiene la sangre de vino, que es la sangre de Cristo, por lo tanto, símbolo de inmortalidad. Eso lo tenemos en la fachada del ayuntamiento. Bien, y luego esa columna que ven, que al final hay una llama, representa a una de las columnas de Salomón. ¿Por qué? Porque las columnas de Salomón al final tenían una zarza ardiendo y por lo tanto el fuego, ya que a Dios en el Antiguo Testamento no se le representa como individuo, solo como llama o zarza ardiendo, igual que está en las columnas el Hijo de Santiago. En la derecha tenemos la diestra, pero ¿qué hay en la siniestra?
En la siguiente vemos un dragón que está persiguiendo al león. Es decir, es el diablo que está tratando de cazar a Jesucristo o al héroe que representa la nobleza, Hércules. Y debajo pone lo siguiente: Don Draco simil dux, que el dragón no sea mi guía, que el demonio no sea el que guíe mis acciones. Es decir, la luz y la oscuridad, y todo ello se concentra gracias a la forma de hojas de acanto, que además se lo comenté, en una crátera. ¿Qué es una crátera? La crátera durante las fiestas griegas estaba básicamente en el centro de la sala y todos iban a servirse de él y servir vino a los comensales. En este caso lo que tenemos en esa crátera es la Imperator Quivitas. ¿Y por qué se dice Imperator Quivitas? Porque en latín no existe V, se pronuncia con U y la C es una K. Así que es la ciudad imperial, porque tenemos que tener en cuenta, el título de ciudad no nos lo da un rey, nos lo da un emperador, el quinto emperador de romanos. El primero fue Carlomagno, y solo hay 2 ciudades por las cuales el emperador da el título de la ciudad por la guerra de las Germanías. La primera es la Alcudia, que está en Palma de Mallorca, y la segunda es Villena, por su generosidad y su ímpetu guerrero. Bien, ya tenemos el líquido en nuestra cátedra particular. ¿Y qué tenemos en los bordes? ¿Ven ustedes que hay unas esfinges? Realmente son unas arpías o sirenas que son capaces de atraer la tentación para que vayamos todos a beber la Imperator Quivitas. Y justo encima de todo, la representación de Adán y Eva, de los seres humanos. ¿Cómo se representan los seres humanos en un mundo mitológico lleno de ángeles y demonios? Con una calavera. ¿Dónde está la calavera? En la girola de la iglesia de Santiago. Como pueden ver, todos y cada uno de los elementos, corresponden a Villena. De hecho, con la cerveza verán un papel. Se me acaba el tiempo, tenemos que volver al siglo XXI. Todo lleva un papel, y yo, ya para acabar, lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de haber formado parte de este proyecto. De hecho, el proyecto sigue generando nuevas ideas, y solo puedo decir que estoy orgulloso porque hemos hecho una cerveza de villeneros para villeneros en Villena, con un traje adecuado para un emperador que celebra un 500 aniversario. Y ahora, si me permite, Fernando, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vayamos a la barra? Pues lo que hay que hacer es pedir una Imperator, dilo tú que lo pronuncias mejor en latín. Y 2 tónicas. No, un Imperator y 2 tónicas. Ah, sí. Una Imperator y 2 tónicas. No. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña explicación. Les pido un aplauso por ahora y disfruten de la Imperator Quivitas. Yo, por mi parte, poco más que decir, porque David es que pone el listón allí y a ver quién llega. Pero es verdad que ha sido todo un honor trabajar en esto. Gracias a Tony y a José por permitirme colaborar en esto. Y la verdad es que con David ha sido un gustazo, porque ya habéis visto, que le preguntas una cosa y de repente le sale la Wikipedia de golpe. Entonces eso, para un artista es estupendo, porque además su forma de contarlo es muy... se nota que es un apasionado de la historia. Entonces eso hace que los artistas se abran con esa llave, pues ciertas salas ocultas que no sabía que existían, y bueno, ha sido muy fácil al final terminar plasmando lo que habéis visto, con ese estilo que bueno, buscábamos, que era un estilo así barroco, ¿cómo era? El horror vacui, No quiero ningún hueco vacío. Es como se hacían las cosas en el Renacimiento. Miedo al vacío, o sea, había que llenarlo todo mucho, ¿no? O sea, entonces, nada, hemos logrado hacer eso, condensar toda esa simbología de Villena. Y una cosa que sí que he aprendido yo con esto ha sido, bueno, que he reflexionado más bien, ha sido que hemos perdido esa capacidad de pararnos y contemplar. Porque estamos viviendo
en unos tiempos, en una sociedad en la que todo va muy deprisa, todo tiene que ser inmediato, el móvil, redes sociales, y hemos perdido esa capacidad de guardar el móvil por un momento en el bolsillo y mirar lo que tenemos en nuestro entorno, porque yo el primero que he pasado 1000 veces por ahí, y la verdad es que nunca me he preguntado si todo esto tenía un significado. Y a raíz de que David pues, me explicara todas estas cositas, pues como él decía, he sentido que tengo la capacidad de hacer hablar a la piedra. Y es verdad que David para mí ha sido como una piedra roseta, porque ha descifrado eso que nos estaba contando todos esos artistas del Renacimiento, ese código oculto que él pues ha sabido trasladar. Y bueno, yo invito que a todos, ahora cuando bajéis por Santiago, todo eso, pues busquéis todo esto y dejemos el móvil durante un tiempo y nada, disfrutar de todos esos códigos que están ocultos ahí a la vista de todos realmente. Y un placer y nada, continuamos con lo siguiente. Os invitamos un momentito a las autoridades que habéis venido, hacemos un pequeño brindis y ya continuamos con la representación. Sé que tenéis que marchar a la inauguración de la feria, así que os agradezco el esfuerzo de haber venido. Si subís hacemos un pequeño brindis, nos hacemos una fotillo, probáis la cerveza, vais a ser los primeros en probarla, bueno, los segundos, que nosotros ya la hemos probado. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Voy a empezar haciendo una pregunta. Además una pregunta sencilla, es fácil, ¿eh? ¿Os gusta el vino? Vaya preguntita, ¿eh? Estamos presentando una cerveza conmemorativa y la primera os hablo de la uva. Tened mi palabra, que nadie os va a echar aquí de la sala porque contestéis. De hecho, a mí me gusta, bebo poco la verdad, para ser honesto, pero me gusta. Sin embargo, y estaremos todos y todas de acuerdo, que hasta donde nos alcanza la memoria, la cerveza ya existía. Y si le preguntamos a nuestros padres e incluso a nuestros abuelos, nos van a decir 3/4 partes de lo mismo, que hasta donde pueden recordar, esta bebida ya estaba. Así que no sería de extrañar que una de las primeras preguntas que nos puedan venir a la cabeza sea cómo, cuándo o dónde comenzó a germinar esta bebida de cereales en medio de un territorio completamente vinícola. ¿Cuándo fue? ¿Cómo sucedió? La historia de la cerveza en nuestras tierras siempre ha sido una historia de amor y de odio. Ha habido épocas en las que se le ha amado, incluso se le ha venerado, sí, habéis oído bien, se le ha venerado. También ha habido otras épocas en las que se le ha odiado, maltratado, ridiculizado, desterrado, vilipendiado. Y ahora, desde hace un tiempo, bastante, la verdad, parece que por fin la cerveza ha vuelto a recuperar su sitio en la sociedad. Ahora la gente otra vez la quiere. Yo diría que hasta la mima. Incluso la necesita. No os engañéis, a mayor o menor medida la necesitáis. Y sinceramente, para ser muy honesto, espero que dure mucho tiempo. La historia que os vamos a contar ahora está estrechamente relacionada con el líquido que tenéis en las copas, porque vamos a explicaros cuándo y cómo comenzó todo. Mirad, en la Edad Media, en el norte de Europa, el clima dificultaba el cultivo de la uva, así que el vino se tenía que importar, con lo que únicamente era accesible para las clases más privilegiadas. La potabilidad del agua
era algo más que irregular, mientras que la leche se utilizaba para hacer quesos y mantequilla. Así que en medio de todo este contexto, de todo este panorama, la cerveza emergió como la única opción salubre y asequible. Todo el mundo bebía cerveza, todo el día se bebía cerveza, hombres, mujeres, niños. La cerveza comenzó fuertemente arraigada a la dieta campesina, a la población rural, así que se consideró una tarea doméstica y vosotras, las mujeres, durante un tiempo fuisteis las responsables de su elaboración. Y con el paso de ese tiempo llegaría un día que llegarían los monasterios y los monjes con un salto de calidad de la bebida, pero sobre todo el momento más determinante para esta bebida en aquella época, sin ningún lugar a dudas, fue la llegada del lúpulo, que cambió su historia para siempre. Así que de una forma u otra, poco a poco, siglo tras siglo, paso tras paso, durante todo el medievo, que estamos hablando de una franja cronológica de 10 siglos, la cerveza experimentó una profunda transformación que acabó sentando las bases de lo que luego sería la revolución industrial. Suena potente, ¿verdad? Pero insisto, todo eso que acabo de explicar ocurrió en el norte de Europa. Aquí, en nuestras tierras, la historia o la versión fue muy diferente. Aquí el vino era bueno y barato, estaba al alcance de todo el mundo. Así que de este modo, el legado vinocentrista que nos dejaron los romanos se fue gestando cada vez más fuerte, mientras que la cerveza se iba diluyendo más y más y más con el paso del tiempo. Para que os hagáis una idea a nivel gráfico, de la perspectiva que había de esta bebida en aquella época aquí en nuestras tierras, os voy a leer un pequeño texto. Es muy rápido, creedme que no tiene ningún desperdicio. Es un texto escrito por Alfonso López de Corella, que era un médico español de la época, en la Edad Media, insisto, y dice: no se me oculta, sin embargo, que en algunas regiones los hombres, por efecto del vino, pierden notablemente su configuración y por su intemperanza lanzan contra el vino maldiciones e improperios. A estos, por indignos, se les debía prohibir el vino y obligarles por ley a no probar esta bebida, sino cerveza, que pusieran sus labios como lechugas. Esto va por este tío, por López de Corella. Pero como dicen que nada dura para siempre, llegaría un día, o mejor dicho, un hombre que irrumpiría nuestras tierras por derecho al trono, abriendo las puertas de par en par a un nuevo futuro para esta bebida de cereales. Y aquí, justo aquí, en este punto, comienza nuestra historia. El 18 de septiembre de 1517, una flota de 40 barcos echó anclas ante las costas de Asturias. La flota, entre otras muchas cosas, transportaba a un hombre, o mejor dicho, un joven, pues tenía 17 años y había enfermado durante la travesía. Los habitantes de la costa, al ver semejante flota, salieron corriendo hacia las montañas armados con palos y cuchillos, pensando que se trataba de un ataque. Hasta que alguien les informó que quien había venido no era un enemigo, sino su nuevo rey. Y así, Carlos I de España puso su pie en su nuevo reino de Castilla. El monarca, al poco tiempo, también sería coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era originario de Gante,
nació en el año 1500, en pleno corazón de Flandes. España tenía un nuevo rey, pero esta vez era belga y emperador de Alemania. Y con esa tarjeta de presentación, los cereales volvieron a tener algo de esperanza. El emperador, a pesar de su juventud, tenía un desarrollado gusto por la cerveza. Y cuando llegó, al ver la escasez que había de esta bebida, se hacía traer barriles desde Malinas, Bélgica. Pero al poco tiempo hizo venir a 2 maestros cerveceros flamencos junto con un equipo de oficiales para que elaboraran cerveza. Y para entonces la corte se encontraba en Valladolid, así que la primera intención fue la de instalar allí una pequeña fábrica donde elaboraran su bebida favorita. Pero los maestros cerveceros estimaron que el agua no tenía la calidad suficiente, así que finalmente Carlos I hizo construir una pequeña fábrica a orillas del río Manzanares en Madrid en 1537. Era la primera fábrica de cervezas de España. Como todo monarca que se precie, Carlos I tenía un médico personal, un tal Luis Lovera de Ávila, quien en uno de sus trabajos nos dejó un magnífico texto en que nos detalla las diferentes variedades o tipos de cerveza que habían en aquella época. Mirad, os aseguro que tampoco tiene desperdicio. Y dice: la cerveza es agua cocida con trigo, cebada, avena y lúpulo. Hay una gruesa, llamada dupla-viera, y otra más delicada. La primera no es tan buena como esta. De la delicada hay 2 clases, sin o con mucho lúpulo. La que se usa es la que no lleva mucho lúpulo. Ha de ser bien cocida en agua buena, clara y no turbia, purificada de heces y no acetosa. Es fresca y fría y produce gruesos humores comparada con el vino. Aumenta las fuerzas, las carnes y la sangre. Provoca la orina. Es laxante, sobre todo si lleva muchos lúpulos. Pero esta daña a los que tienen flaco cerebro y los embriaga. La embriaguez dura mucho más que la causada por el vino. La que no está bien cocida hincha el vientre. La acetosa daña el estómago. La turbia produce obstrucciones y daña mucho a los que padecen mal de piedra. Engorda, causa inflamación y brevedad del aliento y engendra mucha flema. La mal cocida causa ventosidades en el estómago y vientre, retortijones y cólicos. La no purificada de sus heces provoca estranguría. Por tanto, cualquiera que hubiera de beber cerveza ha de ser de la buena y al principio de la comida o cena. Y mire que tenga las condiciones susodichas, porque haga buenos efectos y porque en España hay muy buenos vinos y muy buenas aguas y hay poca necesidad de cerveza y no está de costumbre. Esto también va por este otro tío. En 1556, el monarca abdicó del trono a favor de su hijo Felipe II y decidió retirarse al monasterio de Yuste, Cáceres. Se llevó consigo a su maestro cervecero personal e hizo trasladar la fábrica de cerveza al pueblo del monasterio. Ese monasterio, el emperador, lo diseñó a su propia imagen y semejanza para retirarse allí los últimos años de su vida. Pero un monasterio tiene muchas cosas, como por ejemplo un jardín. Y Carlos I, en alguna de sus visitas al monasterio San Jerónimo de la Murtra de Badalona, debió quedar muy impactado por sus jardines, porque también decidió llevarse consigo a Fray Marcos de Cardona, el jardinero del monasterio. Por lo visto era un hombre muy creativo,
incluso decorada con plantas autómatas. Y sus trabajos ornamentales tampoco pasarían desapercibidos a los ojos de Felipe II, quien con el tiempo también se lo llevaría como jardinero al Escorial, Madrid. Cuando el emperador llegó a Yuste, su salud estaba muy delicada. Desde hacía años sufría ataques crónicos de gota. Estaba obsesionado con la comida, comía en exceso y por supuesto bebía. Al parecer, el monarca sufría. Con tal de atenderle, hicieron venir a un médico de fama italiano llamado Giovanni Andrea Mola. ¿Qué fue lo primero que le dijo ese médico al emperador? Que dejara la cerveza. ¿Y qué le contestó? Que era demasiado pedirle a un flamenco y no pensaba hacerlo. Como suele decirse, genio y figura hasta la sepultura. El estado de salud del rey fue empeorando y finalmente en 1558 falleció debido a una fiebre palúdica. Y ahí, entonces, en ese momento, aquel quien había sido el hombre más poderoso de toda Europa, quien había irrumpido en un terreno completamente vinícola con la cerveza y quien un 25 de febrero de 1525 reconoció a Villena como ciudad, ese mismo hombre dijo adiós a la vida. Y este es nuestro pequeño homenaje.
su fallecimiento, la fábrica de cervezas que había hecho construir cerró sus puertas definitivamente. Y durante 3 años, tanto los cereales como la cerveza rindieron luto al monarca. Durante todo ese tiempo se dejó de elaborar cerveza en todo el país, en todo el territorio. Y digo 3 años porque en 1561 su hijo Felipe II hizo venir a otro equipo de maestros cerveceros, también desde Flandes, con tal de reemprender la industria cervecera en Madrid, donde se ha elaborado ininterrumpidamente hasta nuestros días. A partir del reinado de Carlos I, la cerveza en España se instauró de una manera más oficial. Pero para aquel entonces su crecimiento fue lento. Los paladares de nuestros antepasados necesitaron tiempo para acostumbrarse a lo que para muchos aún era una bebida nueva. Pese a ello, el tiempo continuó y el mundo siguió cambiando, avanzando. Y con el tiempo llegaría la revolución industrial, donde la producción de cerveza daría un salto a la gran escala. Se abrirían nuevas fábricas de cerveza por todo el territorio, por todo el país y sobre todo, por encima de todo, miles y miles de bebedores y bebedoras llenarían sus jarras. Pero de todo esto que acabo de contar ahora, lógicamente, ni Carlos I, ni Luis Lovera de Ávila, ni el médico italiano llamado Giovanni Andrea Mola, ni el bueno del fraile de Badalona, aún sabían nada. Ellos simplemente bebían cerveza o vino, mucho me temo en el caso de alguno. Así que a partir de ahora ya sabéis, el próximo día que toméis una cerveza, sea donde sea, con quien sea, la que sea, si os acordáis, por favor, un brindis por esta historia, por Carlos I, porque con 17 años llegó a nuestras tierras y en contra de toda una tradición y de toda una cultura, implantó la cerveza. Y ahora os voy a pedir, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Voy a pediros que cerréis los ojos. Todo el mundo, por favor. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que visualicéis una estancia real, una sala de palacio. Visualizadla con la arquitectura medieval de la época, los arcos, las cosas. Visualizad también la decoración, visualizad los cuadros, las cortinas, los muebles, el monarca, ahí en medio de la sala, el hombre más poderoso de toda Europa. Visualizando, por favor, todos y todas, hablando con otro hombre, con el médico italiano, y el médico diciéndole: Majestad, debería dejar de beber cerveza. Y ya sabéis lo que le contestó. Así que ahora ya podéis abrir los ojos. Os propongo un brindis por ese momento, por ese instante en el que tuvo que tener lugar en alguna estancia de palacio, en el que el monarca le dejó bien claro a su médico italiano que no pensaba renunciar a su bebida favorita hasta el final de sus días. Un brindis por ello, por favor.
Habéis visto cómo os hemos explicado la historia de cómo Carlos I, Carlos V, introdujo la cerveza en nuestras tierras. También es verdad, hay que decirlo todo, hay que ser honesto, que existen unos documentos en los que aparece registrado que su padre, antes que él, introdujo unos barriles de cerveza en su equipaje de mano. Entonces, cualquiera de vosotros o de vosotras podríais decir, bueno, entonces fue el padre, no fue el hijo, y sería muy lícito. Esta es nuestra interpretación personal, nuestra forma de verlo, ¿de acuerdo? Mirad, si tú vas a un territorio con una bebida para consumo propio, como mucho la estás enseñando, la estás mostrando. Quien realmente introduce una bebida en ese territorio es quien genera una industria, quien deja un legado. Y ya habéis visto que Carlos I fue quien hizo construir la primera fábrica, quien movió la primera ficha. Eso por un lado. Y por otro lado, también podréis decirme, y no sin falta de razón, sí, David, muy chulo, pero es que antes de la llegada de Carlos I ya había cerveza en nuestras tierras. Por supuesto, claro que la había, faltaría más. Pero es que hoy hemos venido a contaros la historia, los orígenes de la cerveza moderna. ¿De dónde viene ese líquido que tienes en las copas? Antes de la llegada de Carlos I, todo lo que había antes era otro concepto, otra manera de entenderla, eran caldos, otra forma de interpretarla, era una cosa completamente aparte. Y es más, os diré que Carlos I, cuando llegó aquí a España, a nuestras tierras, lo hizo en un momento en que la cerveza estaba viviendo su capítulo más oscuro en toda su historia en nuestras tierras. Cuando Carlos I llegó aquí, la cerveza vivía apartada, marginada, ridiculizada, y llevaba así muchísimo tiempo, y aún faltaba muchísimo tiempo más para que eso cambiase. Y es muy sencillo. Entre los años 800, 600 a.C., griegos y fenicios llegaron a nuestras tierras. Los griegos vinieron por Cataluña, por Ampurias y Rosas, y los fenicios vinieron por el sur, por Andalucía. Ambos vinieron como comerciantes y ambos introdujeron el vino. Y poco a poco, comerciando para arriba, para abajo, de una forma u otra, fueron creando el campo de cultivo para lo que todavía tenía que venir, que fueron los romanos, quienes llegaron con técnicas de viticultura muy avanzadas y simplemente lo explotaron. Y ahí, entre griegos, fenicios y romanos, sepultaron por completo a la cerveza con el vino. No tuvieron piedad, la destrozaron, la masacraron comercialmente, socialmente, culturalmente, y fue durante mucho tiempo, y no solo fue aquí, crearon de hecho el monopolio de comercio de bebidas alcohólicas de todo el Mediterráneo. Y de ahí que se diga siempre que venimos de tierra de vino, que nuestra cultura es vinícola, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los griegos, los romanos, los fenicios y la uva. ¿Sí? Y es verdad, y lo hicieron muy bien y hay que reconocérselo. Pero voy a deciros una cosa y acabo. Si hablamos de esto, hay que contarlo todo. No vale quedarse a medias, no vale ser partidista, no vale quedarnos solo con la versión que a nosotros nos interesa. O hablamos o no hablamos, pero si hablamos y lo contamos todo. No hace falta que os diga que la historia de nuestras tierras no comenzó a partir ni de la llegada de los griegos, ni de los fenicios, ni de los romanos. Cuando ellos llegaron aquí ya habían pueblos que llevaban muchísimo tiempo viviendo, lógicamente con sus costumbres y sus tradiciones y sus hábitos. Los íberos eran bebedores de cerveza, después abrazaron al vino, pero al principio eran bebedores de cerveza. Los primeros movimientos migratorios de la península ibérica fueron los celtas por el norte, quienes también bebían cerveza. Del intercambio cultural de los celtas con los íberos nacieron los pueblos celtíberos. Lo adivináis, ¿no? ¿Qué es lo que bebían? Lógicamente cerveza. Y os diré más, y ya para acabar. Los restos más antiguos de cerveza de toda Europa, repito, de toda Europa, están en Cataluña, en la cueva de Can Sadurní, en Begas, y datan del Neolítico Medio, de la prehistoria.
Así que, señoras y señores, caballeros y señoritas, venimos de tierra de cerveza. Muchas gracias. Gracias a todos. Ahora harán una pequeña pausa, si no me equivoco, porque os van a poner otra cerveza para otra historia más que os vamos a contar, ¿de acuerdo? Así que nada, en breve enseguida estamos. Muchas gracias. Bueno, de Carlos V, haciendo una pregunta. Os he preguntado si os gustaba el vino, ¿no? Voy a haceros otra pregunta más. Esta es más sencilla todavía. ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? ¿Las 8? ¿8 sí? Vale, gracias. Bien, pues la historia que viene ahora tuvo lugar un buen día a las 5:30 de la tarde. Atención, escuchadme todos y todas. Hoy 17 de octubre, es el aniversario de la historia que os vamos a contar. Actualmente, en este momento, hace 211 años y 2 horas y media que sucedió la historia que os vamos a explicar. Londres, lunes 17 de octubre de 1814. Era un día más en el barrio de St. Giles, un barrio pobre, un barrio que mayoritariamente estaba poblado por inmigrantes irlandeses con muy pocos recursos. Hacía mucho tiempo que la revolución industrial se había gestado en tierras británicas. Y como muestra de ello, ahí, en ese barrio, en St. Giles, se erigía la fábrica de cervezas Horse Show Brewery. En aquella época, Londres era la capital cervecera del mundo. Contaba con las fábricas de cerveza más grandes del planeta. Algunas de ellas tenían barricas, cubas o tinas que podían llegar a albergar en su interior entre 1 y 3 millones de litros de cerveza. Sus diámetros podían alcanzar los 21 metros y solo el peso de las anillas podía llegar a las 80 toneladas. En la inmensa mayoría de todas estas barricas fermentaban y maduraban las cervezas porter, el estilo de cerveza británico por excelencia en aquella época. Pues bien, la Horse Show Brewery era una de ellas. Estaba situada en una esquina entre las calles Tottenham Court y Great Russell, y en su interior aproximadamente habían unas 70 barricas de madera, todas ellas fermentando y madurando, como no, cerveza porter. En los aledaños de la fábrica, la semana comenzaba para los habitantes de St. Giles. Era un día más, era un lunes más. A eso de las
Sabine, un niño de 2 años que había fallecido el día anterior. Dentro de la fábrica, un rato antes, a las 4:30 de la tarde aproximadamente, más o menos, un aro de hierro de una de las barricas se cayó. Era una de las barricas más pequeñas de todas. Medía unos 7 metros de altura y estaba revestida por 22 anillas, de las cuales las más grandes cada una pesaban aproximadamente 1 tonelada. Y en su interior había aproximadamente una cantidad de cerveza equivalente a 3.555 barriles de cerveza porter que llevaban 10 meses madurando. Esa barrica se tardó en construir entre 8 y 9 años. George Crick, un empleado del almacén, informó del suceso a uno de sus superiores, pero este le dijo que no se preocupara. Le dijo que eso solía ocurrir entre 2 y 3 veces cada año. También le dijo que al acabar su turno escribiera un informe y se lo enviase a uno de los socios propietarios de la fábrica para que mandasen a alguien a solucionarlo. Y así fue. George, al acabar su turno, se puso a escribir el informe. Pero a las 5:30 de la tarde en punto, con el papel en la mano, George escuchó un fuerte estallido que provenía del fondo del almacén. La fábrica de cervezas había explotado. Y entonces, a partir de ese momento, en ese mismo justo instante, a las 5:30 de la tarde en punto, del almacén de la fábrica de cervezas Horst Show Breweries de St. Gilles, las leyes de la física se cargaron del resto. George salió corriendo hacia el almacén. Cuando llegó, pudo contemplar como la pared del fondo, de 2 ladrillos y medio de espesor, se había derrumbado junto con una parte del techo. La explosión de la barrica provocó un efecto en cadena haciendo que más barricas también estallasen. Y con cerveza porter hasta la cintura, George, junto con algunos de sus compañeros, comenzó a intentar socorrer a todos aquellos que estaban trabajando en el almacén en el momento del accidente, que entre ellos se encontraba su hermano. Suficiente tenía Dios con lo que tenía, por el amor de Dios, como para poder estar pensando en lo que estaba sucediendo afuera. La pared del almacén se había derrumbado, sepultando por completo a Eleanor Cooper, la niña de 14 años que estaba limpiando ollas en el patio de Tavistock Arms. Pero cuando esa pared se derrumbó, no solo sepultó a la niña, sino cambió las puertas a una avalancha de más de 100 toneladas de cerveza. Una ola de 15 pies de altura se precipitó sobre las calles de St. Gilles. Hundió caos. La zona no contaba con un sistema de drenaje, así que la cerveza comenzó a inundar los bajos y alguna primera planta. Los habitantes de la zona corrían hacia los pisos de arriba, a quienes les dio tiempo. En cambio, a Hannah Banfield, la niña de 4 años, estaba tomando té con su madre y otro niño pequeño. No les dio tiempo a nada. Cuando el torrente de cerveza se precipitó en la habitación, un tabique se llevó a la niña y la cerveza la cubrió por completo. La
demasiado, pero consiguió salvar la vida. La cerveza estaba inundando los bajos, donde todos aquellos que no habían tenido tiempo de salir corriendo se subían como podían a la parte más alta de los muebles con tal de salvar la vida, con tal de que la cerveza no les ahogara, que algunos lo consiguieron. Pero lo más trágico ocurrió en el sótano del velatorio. La cerveza llegó y cuando se fue, se llevó consigo la vida de 4 mujeres y la de un niño de 3 años, incluida Sabine, la madre del pequeño difunto. George Creed, en una declaración que hizo en una investigación posterior, afirmó que el cuerpo de Sabine apareció flotando en el almacén de la fábrica 1 hora más tarde de la explosión, junto con un alambique, ya que por lo visto algún vecino de la zona estaba involucrado en la elaboración ilegal de ginebra. Fueron unos minutos fatídicos. La cerveza causó destrozos e inundaciones, además de llevarse consigo la vida de mujeres y niños. Cuando la ola se fue, parecía que había pasado un terremoto. Los equipos de rescate llegaron inmediatamente. Y entonces, silencio. La gente intentó evitar hacer cualquier tipo de ruido, entre la multitud, con tal de poder escuchar los gritos de auxilio que provenían de debajo de los escombros. Escuchad. El único relato de un testigo ocular fue el de un estadounidense que pasó por aquí por casualidad y que curiosamente escribió sobre el suceso 20 años más tarde en una revista de Nueva York. Aquí tenéis un pequeño fragmento de ese relato. De repente me encontré arrastrado hacia adelante a gran velocidad por un torrente que estalló sobre mí tan repentinamente que casi me dejó sin aliento. Un rugido como de edificios cayendo en la distancia y humos sofocantes envolvieron mis oídos y mis fosas nasales. Fui rescatado con gran dificultad por las personas que inmediatamente se reunieron a mi alrededor y de quienes fui consciente de la naturaleza del desastre que me había sobrevenido. Una inmensa tina que pertenecía a la fábrica de St. Gilles de repente estalló y barrió todo lo que tenía delante. Viviendas fueron literalmente asoladas por la inundación. Muchos murieron. Y de entre las multitudes que llenaban los estrechos pasajes en todas las direcciones, salían los gemidos de los que sufrían. Evidentemente, después de todo esto, hubo un juicio y una investigación donde los propietarios de la fábrica quedaron absueltos de cualquier tipo de cargo. Se declaró oficial y literalmente un acto inevitable de Dios. Y no solo eso, se hizo un cálculo de toda la cerveza perdida junto con el coste de la materia prima para elaborarla y se pactó que en un futuro los propietarios de la fábrica no seguirían pagando impuestos hasta recuperar toda la cantidad de dinero perdida. Mientras que los familiares de las víctimas y todos los pobres que perdieron todas sus propiedades nunca recibieron ningún tipo de compensación. Y el olor a cerveza perduró durante meses en las calles de St. Gilles. Ahora, si queréis, un segundo, podéis cerrar los ojos, acercaros la copa con la
porque un aroma muy parecido es lo que tuvo que invadir durante tanto tiempo aquellas calles de Londres. Os dejo un segundo. ¿Vale? Pues ahora, por favor, nos vamos a poner todos y todas en pie, si sois tan amables, y vais a levantar la copa con nosotros, porque vamos a hacer un brindis en memoria de las víctimas de este fatídico día. Elizabeth Smith, 27 años, esposa de un albañil, fue el primer cuerpo que encontraron a eso de las 12 del mediodía de la mañana siguiente, martes, entre las ruinas de un primer piso. Estaba en el velatorio. Catherine Butler, una viuda de 65 años, también estaba en el velatorio. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 4 de la tarde del martes. Mary Murray, 30 años, y su hijo de un matrimonio anterior, Thomas Murray, de 3 años. También fueron encontrados aproximadamente a las 4 de la tarde del martes y también estaban en el velatorio. Anne Saville, la madre del niño difunto del velatorio. Su cuerpo apareció flotando en el almacén de la fábrica 1 hora más tarde de la explosión. Hannah Banfield, 4 años. Su cadáver fue encontrado entre las ruinas el martes sobre las 6:30 de la tarde. Estaba tomando té con su madre y otro niño pequeño. Eleanor Cooper, 14 años, empleada de la taberna Tavistock Arms, quedó sepultada por la pared de la fábrica. El mismo lunes consiguieron sacar su cuerpo de entre los escombros. Y Sarah Bates, una niña de 3 años. Su cuerpo fue descubierto aproximadamente 1 hora más tarde de la explosión entre las ruinas del número 3 de New Street. Por todos ellos y por todas ellas, salud. Sucedieron los hechos, actualmente, a día de hoy, se encuentra un teatro muy famoso llamado Dominio. Y la Brewery History Society, que es una asociación que se dedica a la investigación de la historia de la cerveza en Inglaterra, han estado mucho tiempo intentando que se coloque una placa en memoria de las víctimas de este día. Pero por lo visto nunca han llegado a tener mucha suerte. La compañía americana propietaria del teatro nunca, ni siquiera, han llegado a contestarles. Mientras que la Historical Candle Society, que esa zona forma parte de su distrito, sí que les contestó. Pero les dijo que no habían muerto suficientes personas como para poder colocar una placa permanentemente. Pues bien, tanto Mark como Edu, como Xavi y como yo nos unimos a la pregunta de Martin Cornell, historiador cervecero británico y miembro de la Brewery History Society. ¿Cuántos niños y cuántas mujeres tienen que morir para que se pueda poner una placa? ¿Cuántos, Candel? ¿Cuántas? Gracias, muchas gracias. Gracias. Vale. Muchas gracias. Ahora nada, ya para ir acabando, vamos a hacer también un par de apuntes, un par de aclaraciones históricas y demás, que siempre va bien. Primero de todo, deciros que el texto que acabáis de escuchar de esta inundación de cerveza en St. Giles, esta tragedia que hubo, ha sido estrictamente, única y exclusivamente escrito a partir de declaraciones de testimonios, que desgraciadamente tuvieron que vivir este capítulo, y publicaciones de diarios de la época. También hemos utilizado el informe del forense.
Hemos utilizado también informe policial y algún artículo más. Mirad, esto ocurrió en 1814. Se ha escrito muchísimo sobre esto. Y no nos engañemos, no deja de ser morboso unas personas que murieron ahogadas por cerveza. Así que repito, se ha escrito muchísimo. Y os digo esto porque si no conocíais esta historia, os ha llamado la atención, os ha impactado, y ahora esta noche llegáis a casa, os ponéis con Google a investigar y demás en Internet, vais a encontraros de todo. Y esto me gustaría dejarlo claro. Yo he llegado a leer que si vecinos de los barrios de alrededor venían a aprovechar para beber cerveza gratis y se emborrachaban, tuvieron comas etílicos, que la gente cogía los cuerpos de algunos ahogados y los metían en casas, cobraban un chelín por la entrada para los curiosos. A ver, un poco de sentido común, por favor, no frivolicemos con estas cosas. Como que me llamo David Moya Manrique, no existe nada, ni la más mínima referencia, nada de esto, en ninguna de todas y cada una de las declaraciones que hubieron de los testimonios, en ninguna de todas y cada una de las publicaciones que llevaron a cabo la prensa británica. Y no se os olvide que en aquella época los irlandeses estaban muy mal vistos por los ingleses, y más un barrio como este, que era pobre. Así que los ingleses no hubiesen tardado lo más mínimo en atizarles a la mínima. Y en cambio, en todas las publicaciones que se llevaron a cabo, todas las publicaciones coinciden en ensalzar el buen hacer, la aptitud que tuvieron los habitantes, los pobres desgraciados de ese barrio, para afrontar tal tragedia. Dicho esto, ahora voy a enseñaros unas imágenes. Mirad, lógicamente, esto es un plano de la época de St. Giles, como lo podéis imaginar, ¿de acuerdo? Mejor me pongo aquí, creo. Aquí, esta parte, esto de aquí sería la Horsham Brewery, la fábrica de cerveza, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una representación con la mancha de cómo afectó la inundación, todas las partes que inundó, completamente inundado. Cuando reventó, la barrica hizo ese efecto en cadena y lo inundó todo. Eleanor Cooper, esa sirvienta de 14 años que trabajaba en el patio de Tavistock Arms, que estaba justo a la pared de la fábrica, tuvo que estar exactamente aquí, y perdonad el pulso, ahí, ¿de acuerdo? Justo ahí tuvo que estar. Hannah Mounthy, la niña de 2 años, de 4 años, perdón, con su madre y otro niño pequeño, también tuvo que estar en este perímetro, igual que el sótano estaba por aquí. Y Sarah Bates, la niña de 3 años que encontraron, fue aquí, en el número 3 de New Street. ¿Sí? Aquí tenéis una representación antigua del barrio de St. Giles. Os recuerdo que era un barrio pobre, ¿de acuerdo? Esto para que visualicéis un poquito más el contexto y la escena en la época que estamos hablando. Aquí tenéis otra, esta está inspirada en el año 1800. Aquí tenéis el interior de una de esas casas. Al ser pobres, la compartían entre varias familias. Son ilustraciones antiguas de la época también, ¿eh? Aquí tenéis una más, una escena en el barrio de St. Giles, y aquí tenéis una más. Mirad, esta es una representación de la fábrica Horsham Brewery. Fue inaugurada en 1764 y el accidente tuvo lugar en 1814. Se cerró en 1921 y en 1922 fue derrumbada. En todos estos años que estuvo abierta, única y exclusivamente han sobrevivido 2 fotos de su fachada. Una es esta, aquí la tenéis, y esta es otra. Aquí lo tenéis. Esta es una representación de la barrica con la que empezó todo, esa barrica de 7 metros que explotó y generó el efecto en cadena con todo el resto. 22 anillas y con una persona, para que os hagáis una idea de la dimensión. Aquí tenéis también una representación de una fábrica de cerveza tan grande como aquella en aquella época, para que os hagáis una idea de la que se tuvo que liar literalmente cuando explotó la barrica. Aquí tenéis otra más también para que veáis las dimensiones. Esto es una publicación de un diario de la época original. Aquí hace referencia a las víctimas, lo podéis ver, Eleanor Cooper, Mary Murray, Thomas Murray, etc. ¿De acuerdo? Aquí los tenéis. Entre 1928 y 1929 se comenzó a construir el Teatro Dominio. Y esta es una imagen real cuando empezaron las obras. Aquí tenéis una fotografía de esa misma calle, con unos cuantos años más tarde, Tottenham Court. Aquí está la fachada del teatro. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis una fotografía actual. Esta es la entrada. Aquí es donde sucedió todo esto, hace 211
insisto, es el aniversario. Y aquí por último tenéis una foto del interior, ¿de acuerdo? Esto que os hemos contado de la placa, es verdad que la Curie History Society ha estado muchos años intentando que en Inglaterra se coloque en el lugar donde sucedió una placa conmemorativa. Inglaterra le ha dejado clarísimo que no lo van a hacer. Pues bien, nosotros en Quatre Pedras, algo de mi local ahora de Badalona, desde hace años tenemos una colocada en homenaje a ellos en la pared, y tenéis mi palabra que va a estar ahí colgada hasta la última cerveza que sirvamos, de verdad. Siempre digo lo mismo, el tío es un hombre con 3 cerebros. O sea, cuando lo estamos haciendo, sabe lo que pasa aquí, sabe lo que pasa fuera en la calle y sabe lo que pasa allá al fondo. Y si os despistáis y os dais cuenta, vas a ver hasta lo que estáis pensando.